la clase, ¿sí? Estoy grabando por si acaso la clase para aquellos compañeros que no puedan ingresar, puedan revisar el material en la plataforma. A ver, no sé si llegaron a ver el tema 3 en la plataforma. ¿Han llegado a verlo el material, alguno de ustedes? Hola, ¿están ahí? ¿O no me están escuchando? ¿Me confirman? Yo no, doctora, no pude llegar a ver. ¿Ya? ¿El resto? ¿Me podrían confirmar para que ahora demos un breve repaso a lo que se ha compartido en la plataforma y con eso podamos continuar el tema 3? Por eso necesito saber. Limber dice que no ha ingresado. Ya, el resto, ¿cómo les fue? ¿Pudieron ingresar? Doctora, buenas. No puedo ingresar, le cuento que tuve un problema con la plataforma, así Sí, que sí, no por puedo eso les ingresar. consultaba. Ya, está perfecto. Asumo que la mayoría no ha podido ingresar, ¿no? En relación a que ha habido la migración de la plataforma. Y bueno, de todas maneras, ayer les había escrito un mensaje, van a disculpar la hora, reitero, porque justamente ese momento es que me informaron un par de estudiantes que tenían que volver a matricularse, ¿no? Entonces, lastimosamente con la migración se ha perdido algo de información y eso incluido las matriculaciones, trabajos y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, con la finalidad de que todos vuelvan a estar matriculados, es que he dejado abiertas las fechas de los trabajos. Entonces, va a haber tolerancia de que en la medida que ustedes puedan, ingresen a la plataforma, vuelvan a trabajar el tema de los documentos que ya se habían enviado, ¿no? Eh, y bueno, se va a volver a generar la calificación. De igual forma, está el material ahí, había habido algún material que se borró, se ha vuelto a cargar. Entonces eso es lo que es importante que tengan conocimiento de que van a estar abiertos los trabajos hasta unos días antes de nuestro primer parcial, ¿no? Entonces conforme vayan pasando los días, vayan otra vez, por favor, subiendo sus trabajitos y se van a tomar en cuenta. Entonces, no se preocupen de eso, ¿ya? Entonces, en atención de que no lo han podido revisar, vamos a hacer un breve análisis de nuestro tema 3 para dar continuidad al mismo. Otro detalle a explicarles que me estoy olvidando que es importante que lo consideren con respecto al tiempo. Vamos a hacer una clase asincrónica, que quiere decir que se va a subir el material a la plataforma, y una clase sincrónica, que la vamos a hacer así vía Zoom, ¿no? Donde va a tener más una finalidad esta clase de interactuar, disipar dudas, hacer consultas, generar debate, ¿no? Entonces, lo que les quería preguntar es lo siguiente. Está bien que nuestra primera clase sea la asincrónica y la segunda la sincrónica para que podamos debatir el material también. Quisiera ponerlo a su consideración por el tema de tiempo. Sé que muchos están trabajando, tienen que salir a comprarse provisiones, entonces por eso prefiero ponerlo a su consideración. Hola, Estaría bien, doctora. ¿sí? Entonces los jueves hacemos nuestra clase vía Zoom. ¿Qué dice el resto? ¿Están de acuerdo? Lo bueno es que es Sí, tempranito, acabamos tempranito y después de eso pueden continuar sus actividades. Entonces, estaría bien. ¿Sí? sí, yo estoy de acuerdo, licenciada. Ya. El resto, ¿sabían ese dicho, no? Que dice el que calla otorga. Si el resto no dice nada, asumimos que están aceptando. Bien, entonces los lunes vamos a cargar todo el material, incluyendo el enlace de Zoom. De todas maneras, igual se los voy a reiterar al grupo de WhatsApp. Y el día jueves hacemos nuestra clase vía Zoom. El, ya el día lunes habríamos entrado al tema número 3 referido a los contratos de trabajo.
De acuerdo a nuestro PGC, nuestro elemento de competencia es identificar los contratos de trabajo, los sujetos que intervienen, sus requisitos, elementos de formación, según la teoría general de contratos que es aplicable en materia laboral. ¿Cuál es nuestro contenido temático de este tema? Vamos a entrar a ver la definición de contrato de trabajo, sujetos del contrato de trabajo, requisitos del contrato de trabajo, todo lo que es el consentimiento, el objeto, la capacidad, causa, forma y elementos. ¿Quién es el subordinado dependiente o también trabajador u obrero? ¿Qué es la remuneración y a qué nos referimos con jornada de trabajo? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? Esto por si acaso ya está en la plataforma. Ustedes al finalizar el tema tendrían que presentar un informe, un control de lectura o un análisis crítico al finalizar el tema. Se les ha preparado un trabajo con relación a que se haga un pequeño cuestionario consistente en 2 preguntas y un resumen que no tiene que ser mayor a 2 planas. ¿Ya? Bien, a ver, ¿han llevado ustedes Civil 4? No, todavía no. Todavía no. Estamos en civil. ¿Saben a qué se refiere la teoría general de los contratos? Asumo que no, porque eso se lleva en Civil 4. Bien, ¿se acuerdan cuando habíamos llevado nuestro segundo tema, que era las fuentes del derecho de trabajo y su relación con otras materias? Habíamos visto que una de las materias con las cuales se puede llegar a relacionar el derecho de trabajo es materia civil. El derecho civil, específicamente en lo que es su cuarta parte, está regulando la teoría general de los contratos. ¿Por qué es importante entrar a ver qué es la teoría general de los contratos? Si bien, y debo dejarlo esto claro, el contrato laboral es totalmente diferente a un contrato de índole civil, son totalmente incompatibles en cuanto a elementos de fondo y en cuanto a modo de aplicación y también requisitos esenciales para su validez. Se debe comprender que cuando estamos hablando de la teoría general de los contratos, nos vamos a referir a un conjunto de principios o reglas que van a regular la formación de los contratos, ¿ya? Esto está de acuerdo a una base teórica general de los contratos, ¿no? Algo que tenemos que comprender es que todo contrato, independientemente de la naturaleza jurídica que tenga, cuando nos referimos a la naturaleza jurídica, estamos hablando a la materia, ¿no es cierto? Independientemente a su naturaleza, va a tener que cumplir con lo que es la teoría general de los contratos. Y en primer lugar, esta teoría nos dice que todos los contratos se van a basar en la autonomía de la voluntad. ¿Qué quiere decir esta autonomía de la voluntad? Que un contrato va a ser suscrito por un principio de libertad, es decir, de voluntad de las partes, esa libertad de poder decidir sobre una determinada contratación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en materia civil se habla de la libertad contractual. Se dice que se puede suscribir cualquier tipo de contrato siempre y cuando éste no vaya en contra del ordenamiento jurídico. En materia laboral esto no es lo mismo. En materia laboral la norma es un poquito más restrictiva porque te va a decir solo puedes suscribir estos tipos de contratos y tienes que cumplir ciertos requisitos específicos para que surtan efectos jurídicos y tengan validez legal, ¿ya? Ahora, la teoría general de los contratos nos está diferenciando entre lo que es el hecho y el acto jurídico. A ver, sin leer lo que dice la pantalla, ya lo hemos pasado. ¿Cuáles creen ustedes que es la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? Doctora, un acto jurídico es cuando prácticamente va a intervenir lo que es la voluntad de la persona y un hecho jurídico es cuando va a intervenir o si va a intervenir efectos de la naturaleza, puede ser
lluvias, maremotos, terremotos, pero que van a tener consecuencias jurídicas. Ya, está perfecto tu ejemplo. Entonces, me has dado un ejemplo de hecho jurídico como ser un maremoto, me dijiste no sé qué otro ejemplo más diste. ¿Cuál sería un ejemplo de acto jurídico? Un matrimonio que es un acto de voluntad de las dos partes. Bien, está súper bien tu ejemplo. ¿Alguien más que quiera complementar el ejemplo de su compañera? ¿Me va a hacer un favorcito? Como estamos compartiendo la pantalla, no me sale el nombre de quién está participando, entonces les ruego me puedan decir su nombre cuando participen, así tomamos en cuenta la participación. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más quiere complementar lo que dijo su compañera Zendaya, creo que fue, ¿verdad? Zenaida. Zenaida. Sí, Zenaida Espejo, No doctora. reconocí tu voz. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Para la siguiente clase, ya saben, un cafecito antes de empezar. Si no están calladitos. A ver, volvamos a la página. Y no quiere volver. Denme un ratito. Está queriendo volver a la página. Ahora sí. Le sale, ¿verdad? Sí, doctora. Súper. Ya. A ver, aquí la teoría nos ha dado una definición de hecho jurídico, de un hecho, perdón, y acto jurídico, ¿no? También están acá los ejemplos, ¿no? El hecho, dice, ¿no? Es todo suceso o acontecimiento que no tiene consecuencias jurídicas y que se puede llevar a cabo tanto por la naturaleza como por el hombre, ¿no? Como daba un ejemplo similar su compañera Zenaida, un terremoto, que es un hecho que se da por la naturaleza, ¿no? No hay una intervención del hombre. Y el otro es, hay una intervención del hombre, hay voluntad del hombre, pero algo que hay que tomar en cuenta es que no genera efecto jurídico. Les puse acá un ejemplo, comer en un restaurante. ¿Comer en un restaurante creen que genera un efecto jurídico? No, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un hecho. Ahora, si este hecho genera efectos jurídicos, estaríamos hablando de hechos jurídicos, ¿ya? Que se va a diferenciar totalmente de un acto jurídico. Les doy un ejemplo, que aquí lo tenemos el ejemplo. La muerte de una persona. Ha fallecido la persona, en consecuencia, ¿qué va a pasar? Va a generar que se inicie un proceso hereditario. A diferencia de un acto jurídico, este es un hecho que es involuntario, que se debe a cuestiones biológicas, naturales de un ser humano, que lógicamente no ha sido generado por la voluntad de la persona, ¿no es cierto? Y en este caso, este hecho, que no es voluntario, de todas maneras va a generar un efecto jurídico. Entonces, si un hecho genera un efecto jurídico, vamos a hablar de un hecho jurídico. Ahora, si el hecho se produce por una consecuencia jurídica, es decir, estaríamos hablando de una voluntad humana que va a generar un determinado acto jurídico, vamos a estar hablando, por ejemplo, lo que decía su compañera, el matrimonio tiene efectos jurídicos porque está regulado por la norma, depende de la voluntad humana y al suscribir, al proceder a casarse, se genera el instituto del matrimonio que tiene efectos jurídicos como los bienes gananciales. Este semestre están llevando derecho de familia, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, entonces lo van a ver un poquito más adelante. Se genera el nacimiento de los hijos, el registro civil de los hijos, se genera el tema de posiblemente hasta un divorcio, ¿no? Entonces, tienen que entenderlo como una cuestión en la cual hay voluntad humana, pero se desprende de elementos jurídicos, de consecuencias jurídicas. Y entre estos tenemos lo que es un contrato. Cuando estemos hablando de un contrato, estamos hablando de un acto jurídico. Lo tenemos que diferenciar totalmente de lo que es un hecho
simple y un hecho jurídico. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser un acto jurídico el contrato? Primero porque está regulado por norma, porque tiene elementos esenciales que tienen que ser cumplidos y al suscribirlo van a surtir efectos jurídicos. Les doy un ejemplo en materia civil. Tenemos que diferenciar completamente, pero vamos a encontrar la relación también. En materia civil, puedo hacer un contrato de arrendamiento. Más de uno de ustedes ha debido estar bajo un contrato de alquiler o un contrato de arrendamiento, ¿no es cierto? Ese contrato de arrendamiento, a ver, ¿qué efectos va a generar a nivel jurídico? Hay que protocolizarlo. No necesariamente, pero ¿qué efectos va a generar? Que yo debo pagar el canon o también lo que se llama el alquiler, ¿no es cierto? Que yo debo conservar el bien que se me ha dado en arrendamiento como un buen padre de familia, un buen pater familias, como dice el derecho romano. Tengo que cuidarlo como si fuera mi cosa propia. Esos son efectos jurídicos que se van a generar en un contrato de carácter civil, que sería el ejemplo que les estoy dando. En el caso de un contrato laboral, ¿qué efectos jurídicos creen que estaría generando este acto jurídico? Necesito Los que... derechos y obligaciones del Ya, empleado y del empleador. bien. Entonces, a ver, entre los derechos, ¿será un derecho que me paguen mi salario? Sí, doctora. Sí. Para el empleador, ¿será un derecho que me cumpla el servicio conforme lo pactado? Sí, Claro, porque ¿verdad? está estipulado en un contrato. Exacto. Caso contrario, estaría incumpliendo el contrato. Y ese incumplimiento del contrato puede llegar a derivar en una conclusión de la relación laboral. Esa conclusión de la relación laboral puede llegar a derivar en un conflicto legal o también en un pago de beneficios sociales, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo. Entonces, con esto yo creo que ya está clara la diferencia entre un hecho y un acto jurídico. Bien. ¿Por qué se me está poniendo lento esto? Que no quiere pasar la página. Bueno, vámonos a la otra página. A ver. Tienen que hacerlo manual. Ahora sí. Bien, según la teoría general de los contratos, los requisitos para la formación de un contrato van a ser los siguientes. Aquí los he puesto en una imagen más para que se pueda comprender. Sería el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Cuando estamos hablando de elementos de existencia, tenemos que entenderlos como el consentimiento y el objeto. ¿Qué quiere decir? Que sin estos elementos, un contrato no puede existir. Si no hay consentimiento y no hay un objeto, el contrato no puede existir. Y dentro de lo que son los elementos de validez, aquí lo tenemos en el cuadrito, tenemos a la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en el consentimiento, que el objeto sea lícito y se cumpla con la forma del consentimiento. Entraremos a ver cada uno de estos elementos. Cuando estamos hablando del consentimiento, estamos hablando de esa facultad que tienen los sujetos para poder, por acuerdo de partes, suscribir el contrato. Algo que debo aclarar, estos elementos que les acabo de señalar se aplican a todos los contratos, ya sean contratos civiles, contratos laborales o de cualquier otra índole, contratos atípicos, se va a aplicar siempre estos elementos, ¿ya? Por eso es que existe esa relación con el derecho civil. Entonces, volviendo al consentimiento, ¿cuándo yo voy a poder dar consentimiento? Cuando yo goce de capacidad. ¿Y cuándo yo voy a gozar de capacidad? ¿Un menor de 16 años creen que puede dar un consentimiento para suscribir un contrato? No, doctora. No puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la norma ha dispuesto que tengo capacidad jurídica a partir de los 18 años de edad. Ya teniendo 18 años de edad, recién tengo esa capacidad para poder realizar un acto jurídico. En el caso concreto, celebrar un contrato de trabajo.
Una persona que está declarada como incapaz, y esto lo han debido llevar en Derecho Civil 1, personas, si está declarada como incapaz y tiene un tutor o o alguien que está a cargo de esta persona, un curador, como está en el Código Civil, puede suscribir un contrato a nombre de esta persona incapaz. No podría, doctora, ¿Por qué? porque en este caso el cuidador muchas veces actúa mediante su beneficio y no el beneficio de la persona incapaz. A ver, ¿algún otro criterio? Yo creo que sí, Que sí porque podría. sin embargo es el tutor de la persona incapaz. ¿Estás segura? No nos olvidemos que estábamos hablando hace un momento de la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad es intuito persona, que quiere decir que solo la persona interesada va a poder ejercerla. Si estamos hablando de una persona incapaz, esta persona no tiene facultades para poder suscribir ningún tipo de contrato ni ningún tipo de acto jurídico, más allá de que tenga un tutor o un curador que esté a cargo de esta persona. ¿Cuándo va a poder realizar algún acto jurídico el tutor? Por ejemplo, cuando esté destinado al beneficio de la persona incapaz. Les doy un ejemplo. En un testamento se ha puesto esta persona incapaz. La persona incapaz no va a poder administrar esta herencia, ¿no es cierto? O realizar todos los trámites administrativos para declararse heredero ante una notaría pública. Entonces, ¿quién lo podría hacer? El tutor, porque esto le estaría beneficiando a la persona incapaz. Pero en el caso de contratos, por ejemplo, no puedes suscribir un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la relación laboral, el vínculo jurídico que se genera de un contrato de trabajo es intuito persona. ¿Qué quiere decir? Trabajador, empleador. Mi tutor no puede suscribir un contrato de trabajo por mí. En ese sentido, ¿se pueden realizar ciertos actos jurídicos a nombre de la persona incapaz? Sí, solo aquellos que lo beneficien. Puedo realizar actos jurídicos, perdón un momentito, estoy dando clases, un ratito porfis. Entonces, en ese sentido, no podríamos nosotros hablar de que el tutor o el curador pueda realizar actos jurídicos contractuales en relación a una persona incapaz. Esto en relación a la autonomía de la voluntad y que el consentimiento es un elemento esencial. Sin el consentimiento no puedo suscribir un contrato de trabajo. Si no tengo capacidad legal, no puedo dar mi consentimiento. Entonces, ni los menores de 18 años, ni una persona declarada incapaz u otras personas con características análogas pueden dar su consentimiento. Caso contrario, mi contrato estaría viciado de nulidad. Si hacemos esto de que se haga firmar a la persona incapaz mediante su tutor, ese contrato puede estar viciado de nulidad por falta de consentimiento. Vámonos al siguiente elemento. El objeto. ¿A qué creen que se refiere el objeto de un contrato? ¿El contrato, doctora? El objeto. ¿La obligación? A ver, en un contrato de trabajo, tienen en la pantallita, dice el fin que persigue. En el contrato de trabajo, ¿cuál creen que sea el objeto? ¿Cuál creen que sea el fin de un contrato de trabajo? Prestar un servicio, una contraprestación
una remuneración, generar una relación laboral, prestar el servicio, ¿no es cierto? En este caso, la parte empleadora le interesa que el trabajador preste un servicio o realice una obra, va a depender, ¿no es cierto? Y al trabajador, ¿qué es lo que le interesa? Prestar ese servicio con una finalidad económica. Entonces, en un contrato de trabajo, definitivamente el objeto va a ser esa obligación que se está generando de prestar el servicio y por parte de la empleadora, la remuneración. Ahora, tenemos lo que es la causa. Cuando estamos hablando de la causa, hay muchas teorías con respecto al objeto y a la causa en teoría general de los contratos, ¿ya? Cuando vamos a hablar de la causa, estamos hablando del por qué. Cuando hablamos del objeto, estamos hablando de el qué. ¿Qué es lo que ha generado la suscripción del contrato? Y cuando hablamos de la causa, estamos hablando de el por qué. ¿Por qué estoy realizando un contrato? ¿Se logra entender? Es la razón. ¿Cuál sería entonces la razón en este caso? Si el objeto es generar una relación laboral, la razón es... ¿Podría ser la necesidad del trabajador? Ya, perfecto. Y la necesidad del empleador también de que se realice un determinado trabajo, ¿no es cierto? Sí, doctora. Perfecto. La forma. Cuando estamos hablando de la forma, estamos hablando de un conjunto de requisitos que debe cumplir el contrato de trabajo para que éste se marque dentro de lo legal. En materia civil, aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, un contrato de antícresis tiene que ser realizado mediante escritura pública. Lo mismo pasa con un contrato de hipoteca. Tienen que ser protocolizados mediante escritura pública. Ya. En materia laboral, los contratos de trabajo para surtir efectos jurídicos, siempre y cuando sean de carácter escrito, porque no nos olvidemos que tenemos contratos verbales, si es un contrato escrito, tiene que ser visado o refrendado por el Ministerio de Trabajo. De acuerdo al artículo 22 de la Ley General del Trabajo, para que un contrato de trabajo surte efectos jurídicos, va a tener que ser visado por el contrato de trabajo, pero además de eso, va a tener que cumplir ciertos requisitos específicos que están establecidos en la norma, que enseguida lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de la forma, estamos hablando de esos requisitos, esos elementos que tiene que cumplir estructuralmente el contrato para que tenga validez. Tiene que contener las cláusulas, tiene que ser realizado con escritura pública dependiendo del tipo de contrato. En materia laboral, única y estrictamente va a tener validez cuando esté visado. Al respecto, vamos a leer el artículo 22 de la Ley General del Trabajo. Si lo tienen a la mano sus códigos. ¿Alguien quiere leer? ¿Algún voluntario o voluntaria? Doctora, ¿puedo leer? Adelante. El contrato de trabajo requiere, para alcanzar eficacia jurídica, ser refrendado por autoridad del trabajo o la administrativa en derecho de aquella. Perfecto. ¿Tienes el decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo? ¿El decreto supremo 254? No, doctora. Ya, No, yo lo no. tengo acá a la mano. Este artículo que acaba de leer su compañera es concordante con el artículo 14 de la ley, artículo 14 del reglamento de la Ley General del Trabajo, y dice lo siguiente. Dice, el contrato de trabajo celebrado por escrito requiere, para alcanzar eficacia jurídica, ser refrendado por inspector de trabajo o, en su defecto, por autoridad administrativa superior del lugar. ¿A qué se refiere la refrenda? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra, refrendar? No.
Significa firmar, firma, estampar firma. Eso significa refrendado. Entonces, de acuerdo al artículo 22 de la Ley General del Trabajo y artículo 14 de su decreto reglamentario, para que un contrato de trabajo surte efectos jurídicos, este tiene que tener la firma y sello por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Se lo hace ante Jefatura Departamental de Trabajo, Inspectoría, es decir, ante los inspectores de trabajo. Hay 1 o 2 inspectores de trabajo actualmente en el Ministerio de Trabajo que están a cargo del visado de contratos de trabajo o también llamada refrenda. Se tienen que cumplir ciertos requisitos administrativos y ciertos costos administrativos y se procede al visado de los contratos. Si el contrato de trabajo escrito carece de esta formalidad, el contrato de trabajo puede ser considerado que no estaría cumpliendo lo establecido por la norma, no estaría cumpliendo por la forma, por lo tanto es susceptible de no surtir efectos jurídicos. No se olviden lo que hemos leído. Para que surte efectos jurídicos, tiene que ser refrendado por parte del Ministerio de Trabajo. El tema de los contratos de personal extranjero lo refrenda jefe departamental de trabajo. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Solamente les estaba dando los ejemplos para que se pueda comprender. Vámonos ahora sí a lo que es la noción de contrato. De manera general, de acuerdo a la teoría general de los contratos. El Código Civil Boliviano, en el artículo 450, nos brinda una noción de lo que es un contrato. Y nos dice que hay contrato cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Esta noción de contrato está reconociendo la participación de 2 o más personas, ¿no? Quiere decir contratos bilaterales o contratos colectivos, ¿no? Que mediante los cuales nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Constituir, ¿qué quiere decir constituir? Crear, ¿no es cierto? Generar, crear. Modificar, que puede cambiar. Y extinguir, que puede concluir. Entre estas partes, una relación jurídica, ¿no? Esta relación jurídica puede ser una compraventa, puede ser una hipoteca, puede ser un antícresis, una permuta, un préstamo, varias situaciones que se pueden dar en un documento contractual. Eso es lo que nos está refiriendo el Código Civil con respecto a la noción de contrato. Ahora, ¿cuál es la definición de un contrato de trabajo? Se tiene que entender, ya lo habíamos establecido, que al hablar de un contrato de trabajo estamos hablando de un acto jurídico. Entonces, este acto jurídico se va a generar por la voluntad de partes, que estaba relacionado al consentimiento y a la autonomía de la voluntad. En materia laboral, el contrato puede ser bilateral, es decir, empleador-trabajador, o colectivo, que puede ser un empleador y un conjunto de trabajadores. Puede ser un contrato grupal. Lo permite el código de la Ley General del Trabajo, perdón, ¿ya? Y de este acto jurídico van a nacer derechos y obligaciones, tal como lo decía su compañero un poquito más adelante. Esos derechos y obligaciones van a ser para ambas partes, tanto para el empleador como para la parte trabajadora. Y de este acto jurídico va a existir una obligación esencial, que es el objeto, que el trabajador va a realizar una prestación de servicio y el empleador va a proceder a la remuneración frente a este servicio, ¿no? Entonces, cuando hablemos del contrato de trabajo, tenemos que entenderlo así, como un acto jurídico que se genera a partir de la voluntad de partes, que puede ser bilateral o colectivo, generando derechos y obligaciones para ambas partes, en la cual va a existir la principal obligación del trabajador de realizar una prestación de servicio y del empleador de remunerar la prestación de este servicio. ¿Hasta acá alguna duda, consulta? .
¿Todo claro? Sí, doctora. Súper. Continuamos. Ahora, ¿cuáles van a ser los sujetos del contrato de trabajo? Por un lado tenemos al empleador, que puede ser persona natural o jurídica. De acuerdo a la doctrina, se lo ha llamado patrono o jefe. La Ley General del Trabajo, no nos olvidemos que es de 1942. La misma nos habla en varios capítulos, en varios artículos, perdón, de patrono. Pero cuando se está refiriendo al patrono, estamos hablando del empleador. Ya la Constitución Política del Estado del 2009 empieza a hablar de la parte empleadora y sustituye esa denominación de patrón por empleador, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del empleador, siempre tenemos que comprender que este puede ser una persona natural, una persona particular natural, o puede ser una persona jurídica como institución que lógicamente va a ser representada por una persona natural, que puede ser un director, un gerente general, etcétera, ¿no? Y el otro sujeto dentro de un contrato de trabajo va a ser el trabajador. Denme un segundito. Coquito, estoy en clases. Justo la estoy dando. Ah, ya. Sí, sí, sí. O sea, lo he vuelto a subir, pero el tema es que no hay lo... Sí, no están ni matriculados. Sí, ya, listo. Ya, súper. Ya, listo, ya. Mil disculpas. Bien, entonces, ¿quién va a ser el trabajador? Es el que realiza el trabajo, el que presta el servicio, ¿no es cierto? Puede ser trabajador independientemente del tipo de trabajo, ¿no? Porque podemos estar hablando de un obrero, podemos estar hablando de un arquitecto, podemos estar hablando de un abogado, de un médico, ¿no? Independientemente del tipo de servicio o trabajo que se realice, cuando nos referimos a la parte trabajadora u obrera, siempre vamos a hablar del trabajador. Vamos a diferenciar, ya lo habíamos hecho en la anterior clase, esa diferencia entre obrero, trabajador, pero de manera general, la Constitución Política del Estado y la Ley General del Trabajo nos habla de parte empleadora y parte trabajadora. Entonces, estos dos sujetos van a formar parte de un contrato de trabajo. Van a ser los que, por su acuerdo de voluntades, van a generar este acto jurídico que va a tener efectos con relación a lo que establece